El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Buenos días, sean todos bienvenidos a Entre Líneas. Hoy es domingo 28 de mayo del año 2023. Les saluda José Luis Ríos. Vamos a iniciar este programa porque ha sido una semana intensa, no solamente en materia política, sino también en temas judiciales por el inicio del juicio del llamado caso conocido como New Business, donde durante las semanas han estado algunos testigos y donde parte de los abogados han podido hacer interrogatorios. Sin embargo, hay muchos que han desconocido muchas cosas que se le han preguntado, así que más adelante también estaremos hablando sobre esto. También en el tema político se agudiza un poco las pugnas internas en los partidos políticos, principalmente en el Partido Cambio Democrático, donde la precandidata presidencial Yanibel Ábrego presentará una denuncia civil o una demanda civil contra el precandidato presidencial también de este mismo partido, Rómulo Rux. Aquí también se están viendo ya en las redes sociales la fuerza de las campañas sucias y campañas negativas hacia distintos candidatos de elección o de puestos de elección para estas primarias. Y en el tema internacional también sigue muy de cerca o se sigue muy de cerca las expectativas por ese techo de la deuda de los Estados Unidos, donde se le está acabando el plazo para llegar a un acuerdo. Y hoy, precisamente, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, debe de estar retornando al país luego de haber salido un par de días para unas evaluaciones médicas en cuanto al tema de salud. Sin embargo, también en la semana se publicaron nuevas encuestas, estos estudios que realiza Sid Gallup para nuestro país, donde llama la atención la intención de votos de la juventud, de los jóvenes. Quizás en algún momento habíamos dicho que los jóvenes estaban un poco reacios a salir a votar. Sin embargo, la encuesta da a conocer otros números, y para hablar de eso nos acompaña Ana Patricia Alonso, directora de Gallup Panamá. Gracias por estar con nosotros. Ana Patricia, un gusto tenerte aquí, y llama la atención los números de la intención de votos de la juventud. Precisamente, ¿en qué lugares, Ana Patricia, se tomó esa muestra y las edades? Claro que sí, muchísimas gracias y buenos días. Gracias por la invitación. Mira, muy importante señalar en este revuelo político y más en la fecha preelectoral en la que nos encontramos, la importancia que han tenido las encuestas. Bien, entonces quizá te robo unos minutos para explicar de dónde, Sí. de dónde sale esta información y la importancia de cómo se recolecta. Toda esta información se realiza a 1.200 personas y se toma como universo al todo lo que es el padrón electoral. De este universo se toman muestras representativas de cada una de las provincias, incluyendo comarcas. Se incluye la comarca Gunayala y la comarca Nuevo. Entonces, de este porcentaje se hace una ponderación de manera tal que se incluya al menos un porcentaje de cada uno de los habitantes de cada una de las regiones. Entonces, estas encuestas mantienen un nivel de confianza de 2.8 con un nivel de confianza del 95%. Se realizan en hogares a ciudadanos de 18 años y más. Hay distintos tipos de metodología. Se puede utilizar la metodología cara a cara, la metodología telefónica, la metodología en línea. Sin embargo, para este caso en particular, para nuestra encuesta, nosotros utilizamos una metodología cara a cara, lo que ayuda o facilita mucho llegar a la persona tiende a sentirse mucho más cómoda al momento de responder. Y de igual forma, importante señalar que esta información nosotros la registramos, todo está registrado con el Tribunal Electoral,
que pues cumple con todo el registro de ficha. Entonces, la ponderación o la representación por edad incluye o lo segmentamos por rangos de personas de 18 a 25 años, de 25 a 39 años y de 45 años o más. Entonces, ese es el porcentaje que nosotros utilizamos para hacer la segmentación de los análisis. Bien, y de esa edad de entre 18 a 24 años, ¿qué ha dicho de estas elecciones? Mira, ha sido muy interesante la importancia y la relevancia que ha tenido la juventud. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos una consulta, una pregunta sobre el interés de los asuntos políticos. Entonces, el interés en los asuntos políticos del país ha ido aumentando, lo cual es positivo. Entonces, cuando nosotros vemos en detalle quién ha ido o en qué grupo ha aumentado más ese interés hacia asuntos políticos, lo vemos principalmente en jóvenes. Ahora, sigue siendo bajo, sigue siendo en un 38%, ¿verdad? Sin embargo, notamos un aumento considerable en lo que es el análisis de la población jóvenes, quienes son los que más interés muestran en asuntos políticos y a su vez se muestran más de acuerdo con la implementación de una segunda vuelta. Entonces, cuando uno hace un análisis muy fino de los números o de los cuadros estadísticos y hacen los cruces, nos damos cuenta que esa opinión en donde pensábamos que los jóvenes se desentendían de los asuntos políticos está cambiando. Cada vez más están mucho más interesados. Interesante señalar obviamente que el 77%, es decir, casi 4 de 5 de personas que representan este grupo, no tiene ningún partido político preferido. Sin embargo, sí considera o sí tiene interés en los asuntos políticos, sí tiene una alta intención o probabilidad de votar. Estamos hablando que un 75% de ese grupo menciona que es importante ir a votar y que va a ir a votar. Entonces, definitivamente que es un porcentaje muy interesante para analizar en estas elecciones. Bien, Ana Patricia, y también importante hablar de ese porcentaje de personas que saldría a votar. Es interesante conocerlo porque muchos para esta época decimos no vamos a salir a votar porque los candidatos no llenan las expectativas, pero las encuestas están reflejando otra cosa, que las personas saldrían a votar en las elecciones del 2024. Sí, mira, se observa un aumento constante en el porcentaje de aquellos que indican que es muy probable que voten. Normal, conforme se acercan las elecciones, es normal que esto ocurra. Sin embargo, este incremento está relacionado con la percepción de que el voto tiene importancia, eso es muy importante, y el valor del proceso electoral. Todavía hay una confianza en el proceso electoral, todavía hay una percepción de que el voto es importante. Entonces, esto es destacado en 3 de cada 4 informantes. Entonces, sí se mantiene definitivamente una gran relevancia en la importancia de votar. Nosotros tenemos arriba del 75% la tendencia de probabilidad de voto, lo que ha ido incrementando. Este mes se encuentra en el porcentaje más alto. Iniciamos el porcentaje más bajo, para verlo así entre líneas, tenemos un 62% cuando fue el más bajo, en donde la gente estaba en ese periodo de julio-agosto, donde estaba la crisis en el país. Las personas habían perdido esa fe de que alguien pudiese solucionar sus problemas. Sin embargo, ya para este mes de mayo, en donde ya está sonando, ya vemos campañas políticas, ya vemos los comerciales, ya vemos publicidad, entonces ya se despierta esa alerta y esa probabilidad de ir a votar. Porque Ana Patricia, lo que sí no cambia es el porcentaje que mantiene al precandidato presidencial de Realizando Metas, Ricardo Martinelli, en la primera posición con mayor porcentaje para ser candidato o para ser presidente de la República. Mira, nosotros llevamos haciendo esta encuesta ya casi 2 años y confirmamos que los números no han variado, excepto con la entrada de Martín Torrijos, quien llega con un porcentaje de 7% en esta medición. Sin embargo, se ha mantenido bastante estable. Ahora, quiero explicar un poquito más allá de por qué se mantiene estable, ¿no? Cuando nosotros hacemos la consulta o el análisis sobre la importancia de votar, si realmente confía en el panorama electoral, lo confirmamos. La gente confía, la gente desea ir a votar. Sin embargo,
cuando preguntamos si es más importante, qué es más importante, una tendencia o una solidez política o de partido político, las personas mencionan que es más importante el candidato, que el candidato es lo que prima sobre la importancia a la hora de votar. Estamos hablando de 78 versus un 15% que solamente vota por partido. Entonces, todas estas preguntas van acompañadas para entender un poco más esa intención de voto, la principal preocupación, cuál es la preocupación de las personas y quién es la figura o el líder que consideran que sería el más adecuado para solucionar esos problemas. ¿Bien? Entonces incluimos temas de desempleo, del alto costo de la vida, la educación, la salud, y ponemos el listado de los posibles candidatos presidenciales. Al momento que realizamos esto, esta medición, sí vemos definitivamente que la opinión de las personas sobre el líder o el candidato que es más posible solucione esos problemas es liderada por Ricardo Martinelli. Entonces, todo es un conjunto de variables que influyen en ese porcentaje que no varía. Se ha mantenido siempre entre entre un 45 a un 52, 53% que ha llegado a marcar. Sin embargo, es por esta sensación o este sentimiento que alguien puede llegar a ayudarles con sus principales problemas, entendiendo pues que el principal problema que está marcando en este momento Panamá es el desempleo y el alto costo de la vida. Y cuando preguntamos quién es la persona que usted considera le puede ayudar a solucionar estos problemas, marca Ricardo Martinelli, definitivamente esto redunda en una intención de voto. Otra variable también que es importante señalar es la figura de oposición. Se preguntó en esta encuesta qué tan importante era la figura de oposición para escoger a un candidato y las personas consideran que una oposición es positiva. Es muy positiva y lo ven como algo importante al momento de votar. ¿Y quién es la persona que representa a la oposición? Pues en este momento la persona que representa a la oposición más activamente es Ricardo Martinelli. Entonces, son todo un conjunto de variables que hace definitivamente que Ricardo Martinelli esté hoy día con un 47% de intención de voto espontánea y un 50% de intención de voto cuando se le muestra la cara de los distintos candidatos. Ana Patricia, y en este punto, y me quedo en este punto de los candidatos presidenciales, llama la atención una vez más el voto joven, que va desde los 18 hasta los 34 años, que la mayoría señalan que votarían por Ricardo Martinelli. Así es, mira, cuando analizamos la intención de voto, ¿verdad? Como les mencionaba, un 75% menciona que es probable que vayan a votar. Ahora, de este porcentaje que acabas de mencionar, que es la población joven de 18 a 39 años, hay un porcentaje que es un 56% que dijo que podía votar en las elecciones pasadas, pero no votó, ¿verdad? Entonces vemos un aumento que ahora sí el 75% está dispuesto a votar. Bien, ya hay un incremento en el involucramiento sobre la política y el futuro del país. Ahora, solamente 1 de cada 10 jóvenes no saben por quién van a votar. Sin embargo, 9 jóvenes, viéndolo de esta forma, se mantienen seguros de a quién van a dar su voto. Y definitivamente, pues esta intención de voto se va, o es más sólida, o es más robusta, para Ricardo Martinelli. Y voy a hacer un cruce de variables allí, en donde cuando nosotros vemos cuál es el principal problema para este segmento de la población es el desempleo. Y cuando se le pregunta quién considera que puede solucionar mi problema del desempleo, venga Ricardo Martinelli. Entonces, es toda una alianza y es todo un conjunto de herramientas que podemos ver para poder sacar el análisis. Claro, la población joven y la población en general, por así decirlo, pero principalmente joven, que es en donde me marca la pregunta, se encontraba desanimada con la política, se encontraba en un sentimiento de resignación en donde no pueden hacer nada, ¿verdad? Sin embargo, ahora, al darse cuenta que su principal problema es el desempleo, al estar más involucrados con el tema de la política, el ser humano tiende a buscar eso que me ayude a solucionar mi principal problema. Entonces, definitivamente que sí se ve un porcentaje, por ponerles un ejemplo de este porcentaje de jóvenes que van a votar, el 60% se mantiene muy firme de que van a votar por Ricardo Martinelli. Así es, Ana, y también
sigue la desaprobación de la gestión del expresidente, del presidente Laurentino Cortizo y también del vicepresidente Carrizo, que a su vez es precandidato presidencial. Sí, esta tendencia de desaprobación, no solamente al gobierno, sino a las figuras o a las personalidades, todavía se ve mucho. O sea, las personas ya no incrementa, bien, y eso es importante señalar, que ya no incrementa cómo va el país por el rumbo correcto o incorrecto, sino que el porcentaje que realmente nos está aumentando se mantiene igual. Pero ¿igual a qué? ¿Verdad? Obviamente, los meses anteriores nosotros hemos visto un aumento en la percepción de que el país va encaminado por el rumbo equivocado. Entonces, al momento que preguntamos, ¿cómo va el país? Igual, pero igual cómo, no igual de bien. Entonces, hay una resignación en la población. Ya cuando entramos a evaluar o a hacer la evaluación de cómo es la administración del presidente Cortizo, pues definitivamente la desaprobación se mantiene. Esa insatisfacción se extiende a través de todos los segmentos del estudio, lo que implica que no es un sentimiento aislado en donde solamente hay un grupo específico que siente esto, sino una percepción compartida por la mayoría de los ciudadanos. Cuando hacemos un cruce por partido político, sí hay un porcentaje un poco más alto de personas que apoyan la gestión del gobierno, pero son aquellos que son simpatizantes del Partido Revolucionario Democrático. Entonces, son ellos quienes reflejan una aceptación, una leve aceptación por parte del gobierno. Sin embargo, pues no hay esa confianza, no hay ese nivel de satisfacción en la gestión gubernamental, y esta falta de confianza, según la encuesta y según los entrevistados, puede deberse a muchas razones, como la falta de liderazgo, la falta de resultados tangibles, porque es lo que nos dice la gente en la calle, discrepancias en la implementación de políticas públicas, no se percibe que hay expectativas cumplidas, ¿verdad? Y muy importante atar esto con la intención de voto, en donde preguntamos, ¿pero qué considera que debe tener o que debe cumplir el próximo presidente? Y es que debe cumplir sus promesas. Entonces, todo esto apunta definitivamente a esa insatisfacción y resignación, pero a la vez esa esperanza que tienen en las próximas elecciones del 2024. Porque también llama la atención, y lo mencionaste, Ana Patricia, es cuando vamos a partidos políticos preguntándoles sobre la gestión. Y es que hay una división que queda en evidencia dentro de las filas del PRD, porque prácticamente son las mitad y mitad, que aprueba y otra que desaprueba, y que no solamente es la división de estas pugnas internas, porque yo apoyo a un candidato, yo apoyo a otro, sino es la desaprobación que tiene dentro del propio partido el gobierno que está en turno. Así es, definitivamente que se percibe una fragmentación, se percibe esa fragmentación dentro del mismo partido, de personas que mencionan pertenecer al partido, al PRD, o al menos tener esa afinidad hacia el partido, pero no necesariamente aprueban positivamente la gestión ni del presidente ni del vicepresidente. Lo que también impacta pues en la intención de voto. Además, sumemos que tenemos la figura de Martín Torrijos y Zulay, que todavía se percibe o hay cierto sentimiento, aunque ha disminuido, que pertenecen al PRD. Entonces, todo esto ayuda más a fragmentar el partido. Bien, también las preocupaciones. ¿Cuáles son los temas que, aparte del desempleo, que se mantiene en una de las principales preocupaciones de los panameños, cuáles marcan en estas encuestas? Esta encuesta hace dos preguntas. Eso siempre me gusta dividirlo, explicarlo. Hace la pregunta de cuál es el principal problema mío como persona y cuál es el principal problema del país. ¿Cuál es el principal problema del panameño? Pues el principal problema del panameño definitivamente es el desempleo y el alto costo de la vida, que marca muy alto y se ha mantenido en tendencia. Ahora, sí hay un porcentaje que ha ido aumentando considerablemente, y es la percepción de inseguridad en el país. Tenemos una percepción de inseguridad en donde desafortunadamente un porcentaje del 69% considera que el crimen en el país está aumentando, el 50% también visualiza como que el narcotráfico está aumentando.
lo que redunda en que solamente un 34%, un porcentaje muy pequeño, se sienta seguro, o muy seguro o algo seguro. Entonces, eso ha sido un problema que se mantenía un poquito escondido con el tema de la pandemia, el COVID, había mucha gente que no se atrevía a salir. Cuando ya abre, este indicador va en aumento y es una preocupación que está latente actualmente en el país, donde antes marcaba muy poco, pero ahora se encuentra en una tercera posición, lo que sin duda es relevante y debe llamar la atención de las autoridades y de los posibles candidatos. Sí, porque de allí también, de estas encuestas, de estas mediciones que se hacen, pueden salir muchas propuestas por ver los temas que le preocupan realmente a los panameños y que se reflejan principalmente en estas encuestas. Así que, Ana Patricia, para la próxima, ¿cuál sería, seguirán con las mismas preguntas o hay algunas nuevas para ir cambiando un poco o conociendo un poco más lo que está pensando el panameño para las próximas elecciones? Sí, mira, siempre este tipo de encuestas, al ser mensuales, nos permite incluir temas coyunturales para poder entender un poco mejor el perfil de la población. Últimamente, obviamente en redes sociales, hemos visto las personas están pues un poco tensas, un poco violentas, pues de toda la situación que está viviendo el país. Entonces, dentro de las preguntas coyunturales, nosotros incluimos sobre si la persona se había sentido nervioso o estresado. Tenemos que arriba de la mitad de la población menciona haberse sentido estresado el día de ayer, o sea, para hacerlo lo más fresco posible. Entonces, sin duda, todo lo que pasa en el país y cómo es su situación, que no tenga dinero, que no tenga agua, influye en que tenga un nivel de estrés, lo que a su vez aumenta la seguridad o la violencia en el país. También algo muy importante antes de terminar es que nos hemos olvidado de los problemas básicos y elementales, como el problema del agua, el problema de la comida. Estamos hablando de que hay un porcentaje todavía de un 14% que nos dice en la encuesta que no tiene agua potable y quienes tienen perciben todavía, hay más de un 25% que percibe que la calidad de agua no es buena en un país que tiene o es reconocido por la calidad de agua. Y de igual forma, la alimentación. Nosotros preguntamos si hubo algún momento del mes que no tuvo dinero para comprar comida. Y un 50% nos dice que fue así, que en algún momento del mes no tuvo dinero para comprar comida. Entonces, quizá estamos viendo problemas mucho más, pensando que el problema es mucho más grande cuando todavía un país como Panamá sigue manteniendo problemas de falta de comida, lo cual realmente es un indicador muy preocupante en esta encuesta. Y respondiendo a tu pregunta, sí, son este tipo de preguntas adicionales que agregamos en las encuestas mensuales para poder entender un poco más la opinión de la población. Y que vayan, y se va a tornar más interesante a medida que van pasando y que vamos conociendo ya quiénes van a ser los candidatos presidenciales ya oficiales cuando ya vayan saliendo de esas contiendas primarias, porque ya se sabe. El partido panameñista va a seguir siendo José Blandón. Ya sabemos que Martín Torrijos, ratificado por el Partido Popular, realizando metas que ya se ve una amplia ganancia del expresidente Ricardo Martinelli y se torna interesante las internas de Cambio Democrático entre Yanivel Ábrego y Rómulo Rux, para entonces ya tener nombres ya específicos y fijo, y también ver entonces a finales de julio, Ana Patricia, quiénes son los candidatos independientes, porque se ha metido alguien de la izquierda en esta guerra, que es la profesora Maribel Gordón. Maribel Gordón. Así que también sería interesante. O sea, cada vez que va avanzando los días, la política también es cambiante, así que vamos a estar pendientes, Ana Patricia, de esas encuestas que siempre nos revelan para el próximo mes, y gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación y siempre a la orden. Muchísimas gracias. Bien, vamos a la pausa. Al regresar vamos a seguir hablando de política, porque se ha desatado unas campañas sucias y campañas negativas que hay que prestarle atención a través de las redes sociales. ¿Cómo se debe manejar esto? Al regresar de la pausa.
Seguimos con más de Entre Líneas y vamos a seguir tocando el tema político y nos acompaña el analista político Jaime Porcel. Don Jaime, gracias por estar conmigo esta mañana aquí en Entre Líneas. José Luis, un placer estar con ustedes aquí, estar también ante las pantallas de los múltiples, de esa audiencia enorme y politizada que tienen ustedes. Bien, don Jaime, la política se torna interesante cuando ya a pocos días vamos a entrar en el mes de junio, mes donde dos partidos políticos tienen primarias. Interesante lo que va a pasar en el PRD el 11 de junio, donde vemos que cada día toma más fuerza. ¿Y qué se puede esperar de esta campaña política para las primarias del PRD en esta última semana, cuando también hay rivalidades para la escogencia o quién va a representar a la presidencia de la Asamblea Nacional de Diputados en este partido político? Dos cosas antes que nada, hay una gran expectativa de parte de la membresía PRD y nacional también, a ver qué dirección va a tomar Pedro Miguel González. El antiguo secretario había advertido que él asumía la bandera de la candidatura, pero con la intención de fortalecer una corriente anti José Gabriel Carrizo, a quien él acusa de hacer uso del poder del Estado para influir en la votación. Entonces, pareciera lógico que él va a ir a respaldar la candidatura del presidente actual de la Asamblea, Cristiano Adames, quien, al igual que Gaby, están haciendo su campaña. Yo siento la campaña, en realidad la siento muy competida, muy competida. Siento también que el discurso de Adames ha sido el de la denuncia, precisamente el del abuso, de los usos de los recursos públicos, de la intención de asfixiar a los miembros de su alternativa, digámosle así. Y mientras que la campaña de Gaby se ha dedicado básicamente a tratar de venderlo como un muchacho común que come McChicken con queso, que también se come un Big Mac y luego después come pollo. Y utilizando, don Jaime, la pandemia de la COVID-19 como su fortaleza o por lo realizado ese trabajo en esta administración gubernamental. Que es de las pocas cosas, digámoslo así, que están bien recordadas de parte del sector público, de parte de los ciudadanos. Sin embargo, también sale hablando de unas casas de quincha, que son sus preferidas. O sea, los temas intentan proponer al candidato joven José Gabriel Carrizo como un personaje común, como si no fuera aquel propietario de grandes mansiones que también describió la prensa gráficamente. Entonces la campaña pareciera haber tomado, cuando inicialmente parecía de tigre suelto, poderoso, con el Zen detrás, con Pineda, con Robinson, contra un burro amarrado, ha empezado la vuelta, se ha empezado a emparejar, se ha empezado a dos fuertes contendores que están desplegando sus mejores herramientas en este momento. También viene ya a estas alturas ya se decidió por votación interna quién será el candidato del PRD, quien debería gozar de los 35 votos. Sin embargo, no olvidemos que la candidatura de Pedro Miguel González hará ya unos 7 años atrás, y la de Titi Alvarado hará no sé cuánto, ya difunto. Bueno, era con Mireya, mira, o sea que eso es alrededor del 2002 por ahí. La candidatura de Titi Alvarado se abren de la decisión del PRD, de esa decisión mayoritaria, forman una fuerza donde concitan también a los elementos opositores y se hacen de la presidencia de la Asamblea. No olvidemos eso. O sea, lo que ha sucedido este jueves no necesariamente es palabra de Dios. Sí, y lo hace interesante. ¿Por qué? Porque a pesar de que se tiene
o la población tiene una tendencia en conocer posiblemente quién es la persona que va a ganar en el PRD. Va a ser interesante porque son los números a la final lo que va a decidir quién es el candidato presidencial de este partido político. Y más interesante, don Jaime, qué va a pasar después de ese 11 de julio. ¿Se lograrán unir todos para apoyar a este candidato que salga, o habrá fracciones que se vayan a apoyar a algunos independientes, como sería la que va en la cabeza en estos momentos, Zulay Rodríguez? ¿Y qué decir de Martín Torrijos? Correcto, que también. es la nueva novedad que ha remecido el mercado laboral, que es acompañada por su esposa Vivian, cuyo fenómeno enmarcado dentro de la publicidad negativa seguro vamos a querer hablar dentro de poco, ¿verdad, José Luis? Por supuesto que sí, es uno de los temas que tenemos preparado, don Jaime, porque ya que lo toca, se está dando mucho este tema y hay que prestarle atención este tema de las campañas negativas y campañas sucias que se están utilizando a través de las redes sociales, y esto es para buscar desacreditar, y es por eso que tenemos que estar pendientes a lo que está ocurriendo con este tipo de campañas. Comento lo siguiente, José Luis. Lo primero que está, nosotros hablamos de la primera etapa de acabar. Bien, he perdido la comunicación con don Jaime. Vamos a arreglar el audio porque las campañas sucias o negativas se están dando a través de las redes sociales, y donde ya muchos se pronunciaron, muchas personas políticas, incluso hasta cantantes, también periodistas, abogados, han rechazado este tipo de campañas negativas y sucias, estos insultos. Don Jaime, active el audio para poder continuar con usted, donde caen, como decía yo, don Jaime, en el descrédito de las personas. Ahí está, lo tengo, don Jaime. Bien, mira, lo primero que está, yo decía, pues, en el nivel superior de la conciencia, es el rechazo a la campaña. Lo primero. Me quiero referir específicamente a la campaña que sucedió la semana pasada, que usaba como personaje central a la ex primera dama, esposa actual de Martín Torrijos del Pino, la señora Vivian Fernández de Torrijos. Lo primero que digo es lo siguiente: cuando tú ves la campaña, lo primero que tú dices, oye, qué descortesía, qué suciedad lo que está sucediendo acá. Sin embargo, este tipo de campaña negativa tiene un alto apetito por la memoria. Tiende a quedarse. Número dos, tiende a salir al momento de la votación. La gente sigue dándole vueltas en la cabeza. Número tres, siempre depende también a cómo incide esa campaña en la conciencia del equipo y sobre todo del propio candidato, ¿no? O sea, cómo se manejó. O sea, hay unos que tienden a decir, no, hombre, no le hagamos caso a esto es un boomerang que va en contra. Esta era anónima, dirigido a una persona específica, con nombre propio, pero era anónima. Tú no sabes quién la hizo, ni quién la inventó. O sea que ese efecto boomerang de que se te vuelva sobre ti no se da en este caso. Sin embargo, hay que ver también si aquella actitud de que, bueno, no le hagamos caso, dejemos eso así, es la mejor. Y tú no analizas el efecto que tiene esa campaña, número uno, sobre un elector que ya decíamos cuya memoria tiene un apetito voraz por el morbo humano, voraz. Y número dos, ¿qué sucede también? Esto es muy importante en el ánimo del compañero candidato. Entonces, no es cuestión ¿sabes? No es cuestión de tomarlos así alegremente. Por ende, por algo, en los Estados Unidos las campañas negativas son brutales. Y todo lo que sucede cuando allá, dicen los refranes, cuando allá tosen, acá nos da neumonía. Cuando allá las campañas negativas siguen teniendo vigencia, siguen siendo implementadas, es porque ellos conocen precisamente el poder de las campañas negativas. Nosotros acá decíamos, en la parte ética de nosotros, yo que conozco muy bien, por ejemplo, a Vivian como profesional y como madre también, inmediatamente siento rechazo por ese tipo de campañas. Sin embargo, inmediatamente también empiezo a mirar a mi alrededor, a ver cómo reaccionó la gente
empiezo a mirar, a entender que aquel aspecto mnemotécnico, de aquel gancho que tiene lo negativo con el morbo muy humano. Y esa es la parte importante, de que ya como sociedad, don Jaime, estamos aprendiendo mucho y el interés de la política también. Pero aquí también debe entrar a jugar el papel que debe desempeñar el Tribunal Electoral como fiscalizador, porque para eso se les pidió a todos los candidatos o precandidatos las redes sociales que utilizan y para ello estar fiscalizando también las redes sociales que deben tener su equipo y decir, vengan acá, hagan un alto a este tipo de campaña que no nos hace bien a nadie y no lo podemos dar como costumbre. José Luis, yo creo que si hay una institución que tenemos que cuidar y que debe ella autocuidarse, es el Tribunal Electoral. Sucede que la Fiscalía General Electoral no pertenece al Tribunal Electoral. Correcto. Sin embargo, todos los panameños entendemos que lo electoral, la máxima autoridad aquí es precisamente este tribunal y no sabemos que esta Fiscalía silenciosa, que no responde a las denuncias con nombre propio que está haciendo, por ejemplo, Cristiano Adames. Cristiano Adames denunció en el interior hace cuestión de una semana con nombre propio personas que están haciendo uso del poder de su posición para apoyar o para perseguir candidatos que lo apoyan a él. Eso es un delito electoral. Claro, es un viso de una persona que está impidiendo el desarrollo equitativo de la campaña y eso está estipulado entre los 3 delitos que debe perseguir la Fiscalía, entre otras cosas. Entonces yo no siento, hoy también a la Fiscalía Electoral defenderse diciendo que no, que hay cosas que a ellos no les competen, que debe ser claramente estipulado el delito. Yo creo que la Fiscalía debiera también claramente salir a perseguir sin necesidad por default, se dice en inglés, tú sabes, por obligación moral, por obligación tácita, los delitos que aparecen en la contienda electoral. Necesitamos cuidar la credibilidad del tribunal para cuidar a su vez la credibilidad sobre la persona que salga electa. Si no entendamos, esto ha sido uno de los factores principales que ha generado el caos en las elecciones que hemos estado viendo en no pocos países. Sí, y eso es el trabajo que se debe realizar y que todos esperamos. Pero el ataque o las campañas fuertemente no solamente vienen de las redes sociales, don Jaime, sino también de algunos medios. Ahora que se ha aprovechado el tema de los fondos de la descentralización, que si es cierto, se ha pronunciado el Tribunal Electoral inmediatamente, hay medios de comunicación que señalan algunos de los que han recibido estos beneficios y que están corriendo o aspirando a un puesto, pero no es la cantidad total la que recibió esa junta comunal, sino es un porcentaje de ese monto. Y lo que se debe hacer aquí correctamente es fiscalizar si esos fondos están siendo utilizados realmente para lo que fue destinado y no para proselitismo político. José Luis, esto es un escándalo de proporciones enormes. Se habla de más de 200 millones. En juntas comunales que no están asignadas por ley. Son los municipios los que están asignados para recibir los dineros, no las juntas comunales. Sin embargo, se está girando dinero a juntas pequeñas, de corregimientos pequeños, pero que manejan cantidades de 6 cifras, de 7 cifras, que esto verdaderamente es un escándalo que está generando serias sospechas de que se están desviando fondos hacia el partido gobernante. Hay que cuidar esto también, hay que cuidar esto. Yo también he estado avisando a través del pequeño medio que yo tengo, estaba avisando de que al propio candidato José Gabriel Carrizo hay que ayudarlo a que cuide su credibilidad, hay que ayudarlo a que se defienda con la verdad
con evidencias de que no hay tal veracidad en lo que se le está indicando, de lo que está encajando, de que él está votando funcionarios, está nombrando, está desviando, está utilizando fondos públicos, está obligando, coaccionando con suma delicadeza, pero coacción al fin, a funcionarios que aporten para su campaña cuando los invitan a una cena. Esto es inconcebible, esto es inconcebible, y un joven que tiene un futuro, o debiera tener un futuro político, que está incurriendo en este tipo de fallas, no solamente va a tener problemas, a lo mejor gana, me explico, el 11 de junio solo vamos a saber si gana o no gana. Si todos los recursos estos que concitó con el apoyo del CEN, con el apoyo de las instalaciones del partido que están trabajando, denuncian los demás para su propio beneficio, han tenido éxito o no. De hecho, el propio Martín Torrijos se ha distanciado con el mismo discurso de Pedro Miguel y de Cristiano, de un partido secuestrado por un CEN que no permite aquí igualdad de condiciones precisamente para competir. El hijo del general, fundador del partido, que debiera ser la continuidad precisamente del comportamiento vertical ético que planteó, porque él muere pobre. Incluso yo no veo a Duma, ni veo a Raquelita, ni al resto de sus hijos actuar como millonarios, ni fue Martín tampoco cuando llegó, era millonario al gobierno, y entró con el gobierno de Pérez Valladares. O sea, el general muere pobre, el general muere con todo, y que fue un dictador que concitaba alrededor de él todos los poderes que puede brindar el Estado, y además obligaba a competir en condiciones iguales a quienes querían aspirar por lugares en el Partido Revolucionario Democrático. Eso debe ser asumido por todos los miembros del Partido Revolucionario Democrático, y entender de que esa credibilidad les ha permitido en 40 años de existencia tener la mayor parte en gobierno. O sea, el Partido PRD también tiene un discurso que sostener, si no, entonces se cederá, como dice Pedro Miguel, que fue su secretario general, le viene sucediendo lo mismo que a los demás partidos. Se han convertido en partidos clientelistas, oligárquicos, gobernados por capillas que no dan oportunidad y que persiguen a los otros miembros como si fueran sus enemigos, y no fuera la pobreza, la necesidad de desarrollo, no fuera la corrupción realmente. Y que a la final van a tener que necesitar de esos mismos votos para unas elecciones generales. Y además de ese mismo prestigio, José Luis, de ese mismo prestigio de persona capaz precisamente de convertirse en el ejemplo que uno supone que deben ser los políticos. Esa idea parece haberse perdido. Nosotros le permitimos a los políticos que prometan, por ejemplo, y que luego después no cumplan, y luego después volvemos y los reelegimos. Entonces también nosotros los electores, tanto ustedes las televisoras, como nosotros los pequeños medios, tenemos que trabajar para educar al elector, para educar en cómo elegir correctamente. Porque todo esto que tenemos nosotros ahora mismo no es más que producto de las malas elecciones que hemos estado efectuando nosotros como ciudadanos. Bien, don Jaime, también algo interesante, ¿no?, que está pasando en la política, y no en los partidos políticos tradicionales, sino en las candidaturas independientes, que una mujer de izquierda ya se posiciona en el tercer lugar en estos momentos. Hablamos de la profesora Maribel Gordón, que ha llegado recolectando firmas bastante rápido, y que posiblemente, como se ven los números, podría ser la segunda candidata a la presidencia por la libre postulación, y le ha ido mejor recolectando firmas que en la creación de un partido político. También, tú sabes que yo también me preguntaba eso. Sin embargo, la verdad que son dos fenómenos distintos. Una cosa es pedir una firma para darte a ti el derecho de en algún momento optar por una candidatura, y otra cosa es darte el voto. Por otro lado, también hay algo muy cierto. La imagen que logra la profesora Maribel Gordón durante
el diálogo que se da en agosto en Penonomé es la de una docente profunda, respetuosa, pero vertical. Igual la ha ido manteniendo, igual la ha ido manteniendo. La escuché hace pocos días explicar, cuando le preguntan, ¿es usted una candidata de izquierda? En otro canal colega, Sí. le preguntan, ¿es usted una candidata de izquierda? Dice, pero ¿por qué me preguntan a mí eso y por qué no me preguntan a los demás si son de derecha? ¿Verdad? Eso es cierto, eso es cierto. O sea, aquí queremos hacer una especie como de evento para cazar brujas. El decirle que aquí hay una izquierda que en realidad, déjeme decirle algo, los panameños merecemos la candidatura esta de centro izquierda, porque yo oigo a la profesora Maribel hablar de la necesidad de promover la pequeña y la micro y la pequeña empresa. Eso no lo, Marx se da una vuelta en la tumba con eso. ¿Me explico? Eso lo hace un candidato de centro izquierda que cree en la popularización del capitalismo, que nos vaya bien también a los pequeños. ¿Me explico? Como ustedes, Next TV, que es un canal pequeño, y que tiene que luchar contra los grandes, ¿no? Sí, y que llama la atención también, don Jaime, la velocidad en que ha solicitado esas firmas, pasándole al abogado Carreira, que se mantuvo en la tercera posición por muchos meses. Ella viene y que no se quita de que puede ocupar el segundo lugar, a pesar de las anulaciones de firmas. Bueno, aunque ella tuvo 400 y tantas de firmas anuladas, a diferencia de Zulay Rodríguez, que fueron prácticamente 7.000 firmas. Bueno, déjame decirte que aquí valdría otra vez retomar la pregunta que hace ella, ¿no? Y, o sea, la velocidad de firmas que tuvo ella, y por qué no la velocidad de firmas que ha tenido el abogado Paco Carreira, que no ha sido poca. Ella habla claramente de cuáles son sus fuentes de ayuda. Él habla de Frenadeso, de CONUSI, de Suntrack y del remanente que queda del Partido de Información, el FAT. Ella lo menciona. Entonces nosotros podemos ir, pero yo me pregunto, ¿y a cuál ha sido la fuente de financiamiento de los demás? ¿En qué? ¿Dónde? O sea, esto cuesta plata. Esto de verdad, además cuesta organización. Esto cuesta tiempo, cuesta compromiso también. Yo oí una vez al abogado decir que él pagaba $10 por firma. Y yo, vaya la máquina, aquí hay 2 millones con las 100.000 que tiene él. O sea, esto no es, o sea, digo, 1 millón, esto no es poca plata. No, lo que yo sí creo que es correcta la intención de la profesora Gordón de seguir recolectando firmas, porque esto es una regla un poco absurda. Y hay 5 o 6 que tienen ya las más de 40.000 firmas que solicita como mínimo la ley electoral. Y que no es fácil, y que no es fácil hacer esas recolecciones de firmas, don Jaime, pero también, siguiendo hablando de la profesora Maribel Gordón, que en la semana también fue noticia, otra de las cosas que uno se puede preguntar fue, ¿cometió un error el FAT en las elecciones pasadas al no colocarla o designarla como la candidata presidencial principal y no una vicepresidente? Esa es una discusión magnífica. También hubo el mismo cuestionamiento, y lo seguirá habiendo, de que por qué no fue Richard Morales, por ejemplo. Sin embargo, yo lo que sí entendí es que Richard Morales era un intelectual, profesor universitario, graduado en Harvard, nada más y nada menos. Sí. Pero un hombre que maneja, yo propiamente cogí un curso que se llamaba El marxismo para el siglo XXI, por ejemplo, muy interesante, muy, de verdad, un hombre bien pelado, bien formado, que intenta hacer sus pininos, compitiendo contra el líder merecido, además, que ha expuesto la vida, perseguido, como Saúl Méndez, pero que ha también mantenido un discurso duro, discurso de un hombre, un guerrero. O sea, Saúl no es un hombre de oficina refrigerada. Saúl es un hombre combativo, además con un prestigio internacional incluso, y que merece enormemente haber sido el candidato sustituto del otro, Genaro López. Sin embargo, mientras vivamos en una sociedad muy conservadora, a quien se le ha hecho temer de que el comunismo se come a las sociedades, utilizan como ejemplo
lo que ha sucedido en Cuba, lo que viene sucediendo en Venezuela y en Nicaragua, donde la situación económica ha venido contrayéndose sin tomar en cuenta de que son también países objetos de agresión externa, sin embargo también de un régimen político que no ha respetado los derechos humanos y que también además de eso ha encajado, no ha sabido responder a la agresión externa que ha sufrido, y ciertamente los pueblos se han empobrecido con ello. Sin embargo, la propia profesora Gordón nos decía en sus alocuciones, también uno aprende cuando habla una mujer profunda, ¿no? Sí, nos decía de que Panamá tiene que buscar sus propias soluciones, sus propios remedios, que sí, obviamente, tiene que observar lo que ha funcionado bien, pero que tiene que buscar, decía nuestro general, su propia aspirina. Bien. Don Jaime Porcel, gracias por estar con nosotros esta mañana del domingo haciendo estos análisis de temas políticos. Que tengan buen domingo ustedes. Bien, de esta manera llegamos a la parte final de Entre Líneas, correspondiente a hoy domingo 28 de mayo. Cosas interesantes van a estar ocurriendo durante la semana, porque esta semana ya culmina la campaña política para las precandidaturas presidenciales, realizando metas. Sus elecciones son este domingo. Así que estará muy interesante todo lo que está ocurriendo en el panorama político en el país. 2, 9, 3 y 5 son las decenas para el sorteo de esta tarde. Que pasen un excelente domingo. Nos vemos mañana.